Hola, hoy en un nuevo vídeo de Explicación Express vamos a ver la transición española, enmarcando este periodo de 1975 al año 2000. ¿Cómo podemos interpretar el fenómeno? Es el paso de la dictadura a la democracia. Y ese paso está marcado claramente por la Constitución aprobada en 1978, nuestra Constitución actual, que confirma la madurez de la sociedad española, que marca el cambio político definitivo y lo legitima, aunque bajo la tutela todavía, por lo reciente y por la falta de madurez democrática, bajo la tutela de instituciones franquistas como la justicia, el ejército o otras instituciones más o menos arraigadas en el mundo de la dictadura. Pero abre un marco de desarrollo político que ofrece una salida democrática a problemas tradicionales. En los inicios del 75-78 hay vacilaciones iniciales, no se sabe muy bien qué es lo que iba a pasar, si se mantendría una dictadura parecida bajo el papel bajo el rey Juan Carlos, heredero de Franco, qué papel iba a jugar Juan Carlos, eh, cómo iba a aceptar la oposición esa situación o qué exigía la oposición al franquismo después de Franco. Eso se va resolviendo con el gobierno de Suárez, que ejerce un liderazgo importante para conseguir una transformación de la dictadura en un sistema más democrático, y eso se consigue con la ley de reforma política y el referéndum, que consigue establecer un proceso por el cual se iba a llegar a la democracia. Todo esto está también marcado por el terrorismo de ETA, de Grapo, de FRAP, de otros grupos terroristas, pero fundamentalmente de ETA, que tensan un poco la situación. Todo esto lleva a las elecciones de 1977, a las primeras elecciones democráticas donde participan todos los partidos y que provoca un espíritu de consenso, de acuerdo, de necesidad de cambio y de pasar página de la dictadura para conseguir un sistema democrático, y la elección de unas cortes democráticas y constituyentes, es decir, iban a elaborar una constitución democrática para España. Esa constitución se caracteriza fundamentalmente por estos cinco cosas o cinco características. Es una monarquía democrática parlamentaria, una monarquía constitucional. Se establecen derechos sociales, establece un sistema bicameral, Congreso y Senado en el Parlamento, establece un Estado único, pero establece también la posibilidad de establecer nacionalidades con autonomía, y provoca, por lo tanto, una nueva estructura territorial que es el Estado de las autonomías. A partir de ese momento, la transición entra en crisis del 79 al 82 y tenemos una serie de problemas o conflictos o situaciones complejas que van a marcar un poco la evolución de ese periodo de la transición. Tenemos problemas económicos que se resuelven con los pactos de la Moncloa. Tenemos la división y el fracaso del partido creado por Adolfo Suárez, que ganó las primeras elecciones, la UCD o Unión de Centro Democrático. El terrorismo aumenta su intensidad, y todo eso provoca, esa inestabilidad provoca un golpe de Estado, el 23 de F, que fracasa. A partir de ese momento se reordena territorialmente el país y se entra en la OTAN. La siguiente etapa es la de consolidación, desde el año 82 al año 86. Eso supone una etapa en la que la transición, después de la primera vez que un partido de izquierda gana las elecciones desde la Segunda República, con la victoria del PSOE en 1982, esto establece un periodo de predominio socialista, de dominio socialista en las elecciones y en el gobierno, que dura hasta el año 96 y que se caracteriza por unas reformas muy importantes, la reforma educativa, la fiscal, la laboral, de derechos, como por ejemplo el divorcio, la consolidación del estado del bienestar, con el aumento del papel del Estado en los servicios públicos, el excesivo endeudamiento y el gasto del Estado, y unos problemas finales de corrupción. Durante este periodo, en el año 86, se entra en la Comunidad Económica Europea. A partir del año 96 y hasta el año 2004 gobierna el PP, vence las elecciones del año 96, y el periodo de gobierno del PP se caracteriza porque se establecen las bases del crecimiento económico, pero también de un crecimiento económico irregular que provoca y que consolida la corrupción, la disminución del paro por ese crecimiento económico, un fuerte crecimiento de la inmigración debido también a las necesidades de mano de obra por el crecimiento económico, la entrada en el euro y por lo tanto en la economía europea, y la reducción del terrorismo,
que va poco a poco bajando su nivel, y la participación en la invasión de Irak del año 2003, que termina con el gobierno del PP en 2004. Pero ese proceso que ha sido muy complejo y muy eh, premiado, muy por lo menos muy reconocido, tiene una serie de temas pendientes. En primer lugar, la posible reforma de la Constitución después de tanto tiempo. Y sobre todo después de los avances y los cambios sociales, económicos que se han producido. La definición territorial del país, que todos sabemos que es un problema debido a las reivindicaciones nacionalistas o independentistas, por ejemplo, de Cataluña. A cerrar las heridas de la derrota republicana que quedaron tapadas y quedaron en segundo plano debido a ese control inicial y que todavía se ve claro en algunos momentos de, del franquismo sociológico y el proceso de integración europea, cómo nos integramos definitivamente en Europa, aunque eso parece que ya está más o menos resuelto. Y por último, después de todos estos problemas de la necesidad de reformar la Constitución, ¿hace falta otra transición? Dejamos ahí ese tema para debatirlo en clase.